Bendiciones, bendiciones. Gracias y paz a vosotros. Aleluya. Somos razón de vivir. Soy Carmen y hoy nos damos un saltico porque tenemos algo precioso de parte de Dios para nosotros. Siempre Él viene a mostrarnos el camino, a guiarnos hacia toda verdad por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Oh, qué lindo es el Señor. Nos dice el Salmo 25:8 que bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. El salmista decía, Señor, si tú mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Dios no mantiene un registro de nuestros pecados. Cuando nos perdona, lo hace por completo y derrumba cualquier división que exista entre nosotros y Él. Y estando acostada, escuché tres cosas. Siempre el Señor me hace un bosquejo en la noche. Aleluya. Y entonces vamos allí por las frases, el enigma, el dicho, como dice en su palabra, a sus profetas le hablará en visiones, en sueños, en dichos, en enigmas. Aleluya. Entonces me dejó tres dichos. Y uno de ellos es, no crees un acto rencorista. Y empezamos a escarbar las escrituras, porque allí está el manantial, ahí está la fuente del conocimiento, a ver qué nos daba de sí esta frase. Y entonces el Señor estaba diciendo, no crees, o sea, te estaba diciendo de crear, de que no crearas un acto rencorista. O sea que en pocas palabras estaba diciendo que no seamos causa de tropiezo ajeno. O sea, esto significa producir, hacer que empiece o exista algo que no existía, un acto rencorista. Y sabemos que tomando en cuenta la propensión humana es al pecado, al egoísmo, a la crueldad. Porque el pecado se produce naturalmente, mientras la bondad no. Fíjense que Jeremías nos dice que engañoso es el corazón y perverso, así que ¿quién, aleluya, lo conocerá? Y como resultado, la gente se vuelve egoísta, o sea, se vuelve al egoísmo, se vuelve a la maldad, en vez de volverse al camino de Dios, al camino de justicia, porque el corazón es corrupto. El corazón humano es corrupto y no puede transformarse por sí mismo. El único remedio es experimentar la gracia de Dios. El único remedio es nacer de nuevo mediante la fe. El único remedio es recibir un corazón nuevo que aborrezca el mal y se deleite en hacer la voluntad de Dios. O sea, Dios me estaba diciendo, no crees, no produzcas, no generes. Y lo hacemos con nuestras acciones, con nuestras palabras, por medio del favoritismo. Puede ser uno de los detonantes para que otros nos guarden rencor. Estudiando un poco, metiéndome entre la psicología, entre la palabra y lo que dice, porque la psicología no es que sea mala. Los estudiosos del cuerpo, de la mente, tienen cosas importantes que decirnos. Lo que pasa es que necesitan la palabra y el Espíritu Santo para que la verdad sea más profunda, más fuerte, para que sea una verdad concisa, porque el Espíritu nos guía hacia toda verdad. Entonces, me hablaba de daño físico. Hay varios daños, daño físico, daño moral, daño psicológico y emocional, daños económicos. El daño físico es por maltrato, por agresiones. El daño moral es por dañar la reputación, por calumnia, por difundir falsedades, por insultos, por revelar secretos. Y un daño psicológico y emocional es por la manipulación, por el chantaje, para doblegar la voluntad de alguien mediante amenazas o presión emocional o acoso. Entonces, la primera evidencia del amor cristiano es apartarse de todo lo que le cause daño
y dolor a los demás. La Biblia nos dice que el amor nunca deja de ser, lo dice 1 Corintios 13, que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Pero quiero decirte que el rencor actúa como una respuesta de defensa para evitar volver a sufrir. Hay personas que dicen, yo perdono pero no olvido. Otros que dicen, ese perro no me muerde más. O sea, lo que está diciendo es que aprendí de esa mala experiencia porque fui perjudicado y no quiero caer en la misma trampa, ¿ves? Levíticos 19:18 nos dice que no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dice yo Jehová. Y la verdad que es fácil guardar rencor a otros, especialmente cuando es merecido. Pero el que guarda rencor se hace demasiado daño. Guardar rencor por los pecados que se han cometido contra nosotros es como construir una muralla entre nosotros y la persona que lo cometió. Entonces, en la psicología, como le decía que lo había estudiado un poco profundo, esto se conoce como capas emocionales. Y la emoción principal que sientes al recordar el hecho, rabia, tristeza, injusticia. O sea, la rabia te hace reaccionar inmediatamente ante el agravio directo. O sea, y surge el impulso de defenderte. Aleluya, te pones en guardia y surge el impulso de defenderte de cualquier manera. Pero la tristeza viene como una emoción natural y es la respuesta a la pérdida o al daño, pero es adecuada, es esencial para el bienestar emocional, porque todas las emociones nos proporcionan información de lo que sentimos y señalan la necesidad de procesar una experiencia. Entonces, el otro punto es el enfoque en la justicia, o sea, que se centra en la percepción de un trato injusto o de una afrenta personal. Y el resentimiento a menudo surge debido a la percepción de que se ha sufrido una injusticia, un agravio. Las personas sienten que han sido tratadas de manera injusta o que se les ha perjudicado de alguna manera. Entonces, nosotros podemos crear actos de resentimiento con conductas y acciones como esta. Nos dice Gálatas 5:26, que no nos hagamos vanagloriosos, que no nos provoquemos unos a otros, ni que tengamos envidia los unos de los otros, porque el orgullo resiente, humilla al prójimo. Cuando tú presumes y te jactas, aleluya. Estaba mirando, por ejemplo, los cánticos del pueblo, cuando se acuerdan en Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Óigame, en ese momento hirieron el orgullo de Saúl. El pueblo hirió su orgullo y entonces despertaron una intensa envidia y un rencor que lo llevó a después a querer matar a David. Entonces, la búsqueda de reconocimiento, de admiración pública, a veces necesitamos validación, necesitamos aprobación. El egocentrismo nato que sale de la persona con sentimientos de superioridad, a veces menospreciando las opiniones de los demás y creyéndose siempre en posesión de la verdad. Y cuando nos cuesta admitir nuestros errores, o sea, que cuando no toleramos que se cuestionen nuestras acciones y nos cuesta pedir perdón. Y la Biblia nos dice en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Otro acto que provoca resentimiento. En Génesis 37, del 3 al 4, dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos.
porque lo había tenido en su vejez. Dice que le hizo una túnica de colores, pero el favoritismo de Jacob hacia su hijo José fue evidenciado por eso, por la túnica de colores. Y entonces luego José fue y le echó más leña al fuego, porque fue a contarle a sus hermanos el sueño que tuvo por su inmadurez y su falta de tacto, ya que sus hermanos lo favorecían porque su padre lo favorecía. Así que la Biblia nos dice en Santiago 2:9 que no hagamos acepciones de personas. Fíjate, todos estos actos que le estoy mostrando, cómo nosotros creamos actos de resentimiento. O sea, que las personas se resienten, pero nosotros muchas veces somos culpables de crear ese acto. Entonces, a veces hacemos acepción de personas y nos convertimos en jueces con malos pensamientos, escogiendo desaires intencionados para hacer sentir mal. Y esto lo he visto con mis propios ojos. Te hacen desaires intencionados y te ignoran y te pasan por al lado y no te saludan. Pero la Biblia nos dice que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que ya estamos maduritos para dejarnos, para ser tan sensibles que nos dejemos mover por cosas así. Entonces, otra de las cosas es cuidar las palabras y las respuestas. El Proverbios 15:1 nos dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la áspera hace subir el furor. O sea, el tono, los insultos despiertan resentimiento de inmediato. Yo soy testigo de esa situación porque tenía en mi corazón ese tipo de marca. Era iracunda, con exabruptos y no me manejaba bien los conflictos, no manejaba bien las relaciones interpersonales por causa de tantas heridas, de tanto maltrato. Pero Dios vino a sanar el corazón y su palabra dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, a veces herimos porque en conversaciones, y lo hemos hecho y nos hemos dado cuenta muchas veces, sacamos a relucir errores de conflictos pasados, en discusiones que a veces que no tienen ni que ver con el tema, porque tienes un dolor ahí y aprovechas la ocasión para soltarlo. No viene ni al tema, pero como tienes resentido, aprovechas la primera ocasión para soltarlo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un agravio no resuelto y la persona no ha sido capaz de superar el hecho que generó el rencor y comienza a vivir su vida desde ese dolor o ese sufrimiento. Nos dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Actos de resentimiento. A veces son actos pasivos que no se ven, pero hay una hostilidad encubierta. Y a veces ocurre porque la persona evita la confrontación directa, pero se expresa el rechazo mediante conductas sutiles, manifestada a través de silencio prolongado. Como dice la ley del hielo, le retiras la palabra, le retiras el afecto, evitas el contacto visual, ignoras la presencia de la persona, la tratas con indiferencia. O sea que el resentimiento es un estado prolongado de enojo y amargura y nace cuando el dolor o la injusticia no se procesa adecuadamente por falta de recursos y gestión emocional. Y quiero decirte que el resentimiento te hace daño principalmente a ti porque te mantiene encadenado al pasado, porque al revivir constantemente la ofensa cargas con un peso emocional que consume tu energía y aumenta tus niveles de estrés y te impide disfrutar el presente. O sea, quien te hirió suele continuar con su vida mientras tú sufres las consecuencias. ¿Cómo? Alimentando la hostilidad persistente. Eso te roba la libertad y funciona como una prisión emocional en la que tú mismo te encierras dándole poder a la persona o situación que te lastimó sobre tu estado
de ánimo actual. Fíjense qué importante, le das poder a la persona sobre tu estado de ánimo actual. O sea, puedes estar amargado, puedes estar triste y la persona por allá anda alegre viviendo su vida y tú estás en esa prisión. O sea que de manera que envenena tu presente. Es como que beber un veneno esperando que la otra persona se enferme. Así es el resentimiento, que contamina tus nuevas relaciones y experiencias. Y al sembrar desconfianza y amargura, impide que sanes. Porque al no soltar el dolor, evita que la herida se cierre, lo que te estanca emocionalmente. Y entonces muchas veces suele manifestarse con relaciones, o sea, suele manifestarse con reacciones para protegerse y para desahogarse o para castigar a quien se percibe como el causante del daño, buscando consciente o inconscientemente hacerle pagar al otro por la ofensa, por el resentimiento acumulado, por la venganza calculada. Estamos diciendo que la persona está reviviendo constantemente el dolor original, lo que altera su comportamiento y lo lleva a lastimar a otros y a sí misma. Y las razones principales por las que el resentimiento te afecta es porque te desgasta física y mentalmente, ya que estás reviviendo la ira de forma constante y mantiene tu cuerpo en un estado de alerta, lo que esto puede derivar en un estrés crónico, de ansiedad, de depresión y además de problemas físicos. Entonces tenemos que buscar siempre reconciliación rápida. Mateo 5 del 23 al 24 nos dice que si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero, reconcíliate con tu hermano. No dejes pasar el tiempo. Hay que atajar el problema a tiempo para evitar que escale, para frenar situaciones negativas, ya sea de maltrato o un conflicto o un mal comportamiento. El Proverbios 20:22 nos dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Después viene la otra situación que son los actos defensivos, de aislamiento, y esto surge del miedo a volver a salir lastimado, con autocompasión, con victimismo. O sea, es una desconfianza generalizada y te crea una actitud suspicaz que impide confiar plenamente en los demás por miedo a la traición. La Biblia dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y lo que había en su corazón. Pero fíjate qué importante es que el Salmo 118:6 nos dice, el Señor está conmigo, así que no temeré lo que puede hacer el hombre. Nuestra confianza está en el Señor, porque al final para caminar por la vida se requiere un poco de confianza para sobrellevar los unos las cargas de los otros y para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque sin confianza es imposible tener verdaderas relaciones. La gente es pecadora y nos fallará, pero siempre debemos confiar en Dios. Así que los cristianos debemos, aleluya, esforzarnos por ser confiables. Según Timoteo 2:15 nos dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, debemos ser honestos, transparentes, sinceros, confiables y además elige perdonar, porque el perdón se entiende como una liberación personal para ti mismo y no como un beneficio para el ofensor, porque así tú cierras el ciclo de dolor. La Biblia dice que sobre todo que tengamos suficiente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que les dejo este regalo de esta palabra y espero que te bendiga, aleluya, que renuncies al resentimiento, decidas perdonar y que te llenes de amor. Y acuérdate que el Señor está contigo, así que no temerás lo que pueda hacer el hombre. Así, gracias y paz a vosotros. Shalom.